Bienvenidos. Este es el primero de los encuentros del programa de seminarios Democracia y Desarrollo. El imaginario popular dice el campo no emplea. El campo de antes no emplea. Yo no digo que no falte, lo que digo que se está haciendo. La óptica de las 200 millones de toneladas me parece un desafío extraordinario. Yo estoy convencido que somos el sector que está más preparado para el tsunami tecnológico que nos viene encima. Hoy el tema es la educación. En tercer grado todos los pibes tienen que leer de corrido. Tenemos que incrementar la graduación en las carreras científicas y tecnológicas. Queremos más chicos pobres en la universidad, metámonos en el jardín a los 3 años. Necesitamos esos fondos y planificar a 10 años. Es el descubrimiento de Vaca Muerta, que abre una posibilidad inmensa en la Argentina. El sector energético puede ser una palanca del desarrollo. Tenga muchísimo cuidado porque uno puede matar a la gallina que pone los huevos de oro. Entender que la energía se tiene que transformar en una política de Estado. La universidad tiene que generar realmente conocimiento alrededor de lo que tenemos en materia energética. No hay que generar tantas expectativas, porque esto hay que desarrollarlo y hacerlo con el tiempo y con mucha inversión. El tema de hoy es transporte para un país en movimiento. El costo de transporte por agua es 10 a 15 veces menor que el terrestre. El coche es nuestra suegra mecánica. Claro, tenemos que tener muy buenas relaciones con nuestras suegras, pero no podemos dejar que ellas comanden nuestras vidas. Y cuando vos priorizás el transporte público, estás empujando a que todos compartamos, como decía Jaime, el mismo espacio. Creo que es necesario repensar cómo sigue la historia, el futuro en realidad, del sistema ferroviario argentino. Muchas gracias a todos, gracias por haber participado, gracias al auditorio. Este es un pequeño resumen de todos los que participaron aquí de este lado. Hay mucha gente que está del otro lado y que participa, gente muy importante. La idea fue encontrar cuáles eran los desafíos de la Argentina y encontrar coincidencias también para pensar el país en desarrollo. Quiero darle ahora paso al gerente de Relaciones Externas para que dé unas palabras antes de cerrar el ciclo, Martín Echevers. A lo largo de estas 5 jornadas vislumbramos que democracia y desarrollo son inseparables, que se necesitan instituciones sólidas para sostener un crecimiento sustentable y socialmente integrador. Aprendimos, y seguramente seguiremos haciéndolo hoy, que la potencialidad de nuestros recursos naturales y humanos necesita de las políticas adecuadas y la infraestructura acorde para generar la riqueza y el bienestar que el país necesita. Por todo eso, porque cada mesa desafió nuestra inteligencia y nos abrió nuevas preguntas, tenemos planes de seguir adelante. El segundo año de Democracia y Desarrollo pondrá foco en los 3 pilares de nuestro sistema institucional: representativo, republicano y federal. 3 dimensiones enraizadas en nuestra Constitución que son esenciales a la democracia y presupuestos del desarrollo. Dimensiones, cada una de ellas, que encierran desafíos urgentes y problemas históricos, y que cruzan variables críticas, desde la división de poderes y la cuestión impositiva hasta el sistema electoral y los organismos de control. Para terminar, quiero agradecer a todos y cada uno de los que colaboraron en la organización, a los amigos del Malva que nos albergaron siempre con la mejor disposición, a María Laura y a cada uno de los periodistas que formaron parte del ciclo: Daniel Fernández Canedo, Ricardo Braginski, Marcelo Cantón, Luis Serioto y Silvia Neistat. Y muy especialmente a todos los que generosamente participaron del ciclo como panelistas. Su talento nos ayudó a pensar, a entender y a creer que un país mejor no es un sueño imposible. Depende de nosotros. Muchas gracias. Industrias para el Desarrollo Argentino es nuestro tema, y para tener un panorama de qué es lo que pasa con la industria hoy, de cómo está, cuáles son los desafíos del sector, vamos a compartir este video.
desarrollo de un país está estrechamente asociado a su capacidad industrial. De la industria depende que haya empleos de calidad, innovación tecnológica y una demanda por más y mejor educación. Por eso, una potente producción industrial es imprescindible para la integración de una sociedad y una buena calidad de vida. El concepto de industria cambió con el tiempo, porque cada vez más se piensa la producción en forma integral. La clásica separación entre actividades extractivas o primarias, servicios e industria, hoy es relativizada. En nuestro país, después de más de un siglo de esfuerzos industrializadores, con avances y retrocesos, estamos en condiciones de hacer un diagnóstico mucho más preciso de los problemas a resolver y de lo que podemos lograr. Y así poder definir las industrias a privilegiar, pensar las políticas públicas necesarias y no cometer los mismos errores. Más allá de periodos de crecimiento de nuestra economía, la industria no ha logrado superar déficits estructurales. Su peso en el Producto Bruto Interno Total ha disminuido con los años. Problemas históricos como la falta de acceso al financiamiento y el desequilibrio externo han tendido a agravarse. ¿Cómo superar estas dificultades? ¿Qué actividades impulsar y cómo? La industria de base tiene un valor estratégico, así como el desarrollo de punta es fundamental. Para ciertos sectores es importante integrar cadenas productivas, pero en otros la especialización e integración internacional puede ser lo más conveniente. Es decisivo darle impulso a las pymes, pero Argentina también necesita de las grandes empresas y de fomentar sus propias multinacionales, como han hecho Brasil y Chile. La consistencia macroeconómica es imprescindible, pero no es suficiente. En transporte, energía y educación existen verdaderos cuellos de botella. Un porcentaje muy menor del crédito está orientado a la producción. La inversión industrial sigue siendo un desafío. Para desarrollarnos, necesitamos un piso de 24% del Producto Bruto Interno de inversión y solo llegamos al 16%. ¿Cómo estimular la industria? ¿Y cómo orientar el esfuerzo? El debate está abierto. Democracia y desarrollo. En todo lo que pensemos puede haber una coincidencia. El tema quedó planteado, los desafíos de la industria, y para acompañarnos hoy está la editora de Economía del diario Clarín, Silvia Neistad, a quien le damos la bienvenida. Silvia. Vamos a dar paso primero a Dante Sica y Bernardo Kosakov para que hagan su presentación, y luego a los economistas que tenemos en la mesa. Dante Sica es licenciado en Economía y Contador Público. Fue consultor de ONUDI, Naciones Unidas, Banco Mundial y Banco Internacional de Desarrollo. Fue secretario de Industria de la Nación. Es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. Dirige la consultora ABCEB. ¿Cuáles son los caminos que deberíamos recorrer? Creo que un camino para, aparte de incorporar valor y generar mayor conocimiento, hay que diversificar nuestra matriz productiva y apoyarse en los grandes sectores en los cuales la región y Argentina en particular va a ser fuertemente competitiva en los próximos 15 años. La matriz agropecuaria, que se transforma en una matriz básicamente de generación de alimentos, los temas que están relacionados con la minería y la energía. No solo pensar en tengo que tratar de trabajar el mineral para generar mayor valor agregado a la extracción de cobre, sino todas las industrias alternativas y colaterales que se generan a partir del desarrollo del nuevo sector energético, a partir de lo que puede llegar a ser Vaca Muerta, todos los temas de minería, mayor incorporación de valor en el caso de la biotecnología, transformando la cadena alimentaria en una cadena más relativa a bioalimentos. Esto nos da mayor diversidad, hace que más industrias se vayan expandiendo y genera cada vez más encadenamientos productivos que, si uno va incorporándole de a poco
temas que tienen que ver con la innovación, el desarrollo, amplía mucho el campo y la densidad industrial. Entonces creo que el primer tema que tenemos que tener en cuenta es hay que apuntar a la diversidad sobre las industrias en las cuales hay fuertes ventajas competitivas a nivel internacional, podemos desarrollar una matriz mucho más diversificada que abre. La segunda cuestión es aprovechar lo que se ha desarrollado, plataformas, nichos que se han desarrollado en los últimos años, que tienen un alto contenido de innovación y tecnología. Entonces, los temas de energías renovables en donde Argentina está empezando a liderar, ahí se puede trabajar muchísimo a partir del agro, generando lo que se denomina los combustibles de segunda generación a partir de los temas de biomasa. Toda la industria del software, que es una industria de bienes no tangibles, en los cuales hoy estamos teniendo un volumen de exportación mucho mayor a lo que fueron productos tradicionales como fue el tema de la carne, los temas de la aplicación y el de conocimiento que se desarrolla Argentina en términos de tecnología nuclear utilizado para temas de paz, pero que pueden vincularse a provisión de temas energéticos al resto de América Latina o también aplicado a la medicina. El tema de la industria farmacéutica, nosotros una industria que tiene fuerte contenido de innovación, desarrollo, que tiene poca visibilidad desde el punto de vista industrial, siempre asociado a los temas más de política pública de salud, pero que Argentina tiene grandes jugadores que han desarrollado biofármacos que hoy pueden estar por llamarlo así, en la ola de lo que es, o en la cresta de la ola de lo que es el cambio tecnológico. Yo creo que ahí hay mucho para avanzar en materia de sectores y en países en los cuales Argentina tiene fuerte potencialidad para generar grandes jugadores globales que puedan ser exportadores. Y lo que se ha visto ahora en los últimos años con el tema de la tecnología satelital, quizás todavía incipiente, es claro que ahí hay mucho para incorporar en materia de software, de ensamblado, tomando partes importadas en los cuales podemos generar un conocimiento de valor. Piensen que alrededor de ese polo, que hoy es casi prácticamente entre el nuclear y el satelital, que es muy vinculado al sector estatal, se están generando casi 1.000 o 1.500 trabajadores que tienen una fuerte capacitación, valor agregado, en los cuales el sector privado puede rápidamente aplicar. Bernardo Kosakov es economista graduado en la Universidad de Buenos Aires. Es profesor titular de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Quilmes y del MBA de la Universidad Itela. Fue director de CEPAL en Argentina. Aparece justamente una necesidad de pensar en el futuro, y el futuro lo vamos a construir sobre los logros y sobre este largo proceso evolutivo que tuvo la industria, en donde desarrollamos capacidades y que también tenemos dificultades, algunas estructurales muy claras en términos de escala, de poca especialización en términos de la división del trabajo, de la generación de poco valor agregado, como nos presentaba Dante Sica, o problemas más contemporáneos, donde vemos cuestiones tan elementales de la competitividad, donde la mayor parte de las plantas en la Argentina hoy tienen el nivel de ausentismo laboral mayor que se encuentra dentro de los países desarrollados, que tenemos serios problemas de logística, etc. En esto aparece un tema macro que es muy fuerte ahora, que es esta famosa vuelta de la restricción externa. Y aparece una primera noticia que tenemos que tratar de ver también su parte buena y sus limitaciones. Hoy las importaciones por habitante de la Argentina están en torno de los $1.800 por año. Esto es el doble de lo que teníamos en los 90. Y esto es notablemente bueno y significativo para tener una estructura productiva más diversificada, más compleja, una estructura productiva que nos permita justamente cerrar estas brechas de productividad. El problema es que cuando lo miramos en términos del aporte del sector externo, lo que nos sorprendió en el 2011, que este sector industrial tenía más de 30.000 millones de déficit comercial, que era 3 veces más de lo que teníamos 4 o 5 años atrás. Entonces, básicamente el problema no es tratar de ver de por qué estamos importando tanto, sino de por qué estamos exportando tan poco. Cuando uno piensa el patrón de especialización, tenemos justamente que resolver este falso dilema entre mercado interno y exportaciones. Hoy el mercado interno en la Argentina se duplicó. Y esto es muy importante porque esto es el caldo de cultivo donde se puedan desarrollar las capacidades. Pero creo que no hemos aprovechado plenamente esta expansión del mercado doméstico para generar nuevas áreas de exportación y nuevo sector con más valor agregado que justamente tenga un impacto de externalidades positivas en la generación de empleo de calidad y tener justamente esta posibilidad de decir que queremos tener los salarios alemanes, pero no podemos tener la productividad africana. Y esta brecha
tenemos que resolverlo. Miguel Peirano es economista graduado en la Universidad de Buenos Aires. Entre 1993 y 2004 cumplió distintas tareas de asesoramiento e investigación en la Unión Industrial Argentina. Fue secretario de Industria de la Nación y ministro de Economía. Es referente económico del Frente Renovador. ¿Cuáles son los fundamentos, las claves para el desarrollo industrial? En primer lugar, las políticas macroeconómicas. Planificar el desarrollo industrial requiere, en primer lugar, consistencia macroeconómica, que las definiciones cambiarias, la coordinación de la política cambiaria con las pautas fiscales, con las decisiones en materia monetaria, permitan generar competitividad, permitan tener un sendero de estabilidad de precios, permitan tener previsibilidad y certidumbre. Por supuesto que, como muy bien decía el video, las condiciones macroeconómicas no son la condición única ni excluyente, pero es la arquitectura o los fundamentos a partir de la cual las políticas activas, las definiciones en materia de negociaciones internacionales, las políticas de infraestructura pueden ser eficaces y sustentables en el tiempo. Por mayor capacidad macroeconómica, por mayor esfuerzo fiscal que se realice, si las bases macroeconómicas no son sólidas, sustentables y eficaces, se pierde efecto y se pierde grados de desarrollo industrial. En segundo lugar, esa arquitectura macroeconómica consistente y funcional al desarrollo productivo tiene que estar acompañada de las políticas sectoriales. Cada sector industrial tiene realidades específicas. Sectores que se caracterizan por pequeñas y medianas empresas, otras por las competencias internacionales, otros que requieren de incentivos específicos en materia financiera o impositiva. Cada realidad intraindustrial es absolutamente distinta y al mismo tiempo al interior de cada sector también las realidades son muy específicas y requieren de políticas que fomenten la inversión y el desarrollo. El tercer capítulo que es fundamental es la lógica de incentivos. Un Estado que potencia el desarrollo. Incentivos impositivos que son centrales, como la posibilidad de tener arancel cero para la importación de bienes de capital y que al mismo tiempo el sector productor nacional tenga la compensación mediante regímenes específicos, la posibilidad de desgravar aquellos impuestos que gravan la inversión, la desgravación de las utilidades para la reinversión, fundamentalmente para el tejido de pequeñas y medianas empresas, medidas impositivas y financieras que también prioricen resguardar el desarrollo de empresariado nacional, importante en términos de preservar la lógica de decisiones, de compatibilizar la inversión externa con un fuerte desarrollo de las empresas nacionales en todos sus sectores y fundamentalmente también en aquellos sectores que son estratégicos. Tener un Estado que potencie el financiamiento. El financiamiento es determinante para generar inversión, para radicar inversión en zonas postergadas, para ganar mercados externos. La competencia no solamente se da por calidad y por precio, sino también por financiamiento. Por tanto, la primera condición para tener financiamiento, evidentemente, es la solidez macroeconómica, la confianza y la previsibilidad. También hay que acompañarlo de una banca pública sólida, hay que acompañarlo de la posibilidad de acceso al mercado de capitales que se vincula con la solidez y la solvencia macroeconómica y la certidumbre a largo plazo, e instrumentos que nosotros tenemos ejemplos en países vecinos como Brasil, como su Banco de Desarrollo, que permiten potenciar grandes inversiones de empresas nacionales, poder orientar inversiones en zonas estratégicas o en sectores que son claves y que permiten competir tanto en el mundo como en nuestro país para la erradicación de inversiones. Martín Lustó es economista graduado en la Universidad de San Andrés, con máster en Economía en la Escuela de Economía de Londres. Fue asesor de la presidencia en el Banco Central, del Banco de la Provincia de Buenos Aires y del Grupo Bapro. Fue ministro de Producción de la Provincia de Buenos Aires y ministro de Economía de la Nación. Es diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires por el Frente UNEN. Yo creo que uno de los principales problemas a la hora de hablar de producción y a la hora de hablar de industria tienen que ver con esta enorme volatilidad que tiene la economía argentina. Y lo voy a centrar en dos puntos que son nodales. El primero es cuando hay mucha volatilidad no hay Estado. ¿Por qué no hay Estado? El Estado empieza a recaudar mal con impuestos de emergencia durante las crisis. La alta volatilidad propende o genera una cultura de la evasión y de las moratorias. Y después las políticas específicas, las políticas sectoriales, son en general parches para atender situaciones de emergencia, para apagar incendios. Al mismo tiempo, si hay mucha volatilidad, es imposible desarrollar infraestructura productiva. ¿Por qué?
porque la infraestructura en el sector público, como uno gasta muchos recursos, tiene un tiempo de maduración. Primero uno decide cuáles son las obras, estudia, pide las autorizaciones, todo eso lleva mucho tiempo. Si sobreviene la crisis, lo primero que corto es la inversión en infraestructura, que es lo menos costoso socialmente. Entonces tenemos un Estado que no sabe dónde va, no sabe a dónde quiere ir en políticas específicas, que se financia mal y que no sabe construir un marco adecuado. Entonces, por ende, para mí, el rol que tiene que cumplir el Estado no está. Y creo que tampoco está el mercado cuando tenemos alta volatilidad, y voy a señalar algunos ejemplos. Tanto Gustavo como Federico, como en mi caso, hemos sido presidentes de bancos públicos. En la Argentina el crédito a largo plazo no existe porque el precio del dinero a largo plazo, que es la tasa de interés, no existe. Entonces es muy difícil empezar a prestar para aquellas cosas que requieren inversiones a largo plazo. Uno lo puede hacer, pero siempre está mirando, tiene un semáforo al costado a ver cuánto es del total de los activos de uno, la exposición que tiene a ese riesgo significativo. También hablamos en Argentina de cadenas productivas o hablamos de economía de escala para aprovechar. Es muy difícil hacer cualquiera de las dos cosas cuando hay volatilidad. En una cadena, cuando uno mira una cadena, tiene una virtud. En una cadena todos los eslabones son iguales de fuertes, porque si no, la cadena no tracciona. ¿Qué pasa en una economía que es muy volátil, donde yo no sé si mi proveedor o mi cliente tienen debilidades al contexto macro, al cambio súbito de las condiciones económicas que yo no conozco? Entonces dejo de confiar en él y los eslabonamientos no se pueden acomodar como corresponde. Creo que un caso es la industria automotriz con las autopartes. Y creo que hay dos buenas noticias. La primera es, la verdad que Argentina tiene un montón de sectores que han sobrevivido a esto que acabo de narrar. Entonces tienen un test ácido fenomenal. Si hay sectores que sobreviven y son capaces de competir con otros países del mundo en este contexto de incertidumbre absoluta, sin ninguna noción de largo plazo, ni poder aferrarse a nada para construir el futuro, la verdad que tiene una condición de supervivencia tan fuerte que uno podría decir, no sé cuáles son las políticas activas, pero tengo claro que ahí hay unos potenciales ganadores porque se han enfrentado a todo y han sobrevivido. Es un elemento muy importante, además de aquellas otras cosas que claramente nos parece que tienen ventajas comparativas específicamente. Y cierro con lo siguiente. Para ser un país rico y equitativo, no hay que producir las cosas que los países ricos quieren comprar, hay que producir las cosas que los países ricos producen, porque ahí es donde están los salarios de rico. También podemos producir aquellas cosas que a los países ricos les gustaría producir, pero no pueden porque no tienen las condiciones, recursos naturales. Federico Sturzenegger es economista graduado en la Universidad Nacional de La Plata y doctorado en el MIT. Dirigió la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella. Fue presidente del Banco Ciudad. Es diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires por el PRO. ¿Cómo va a ser el sector industrial en 20 o 30 años, en 40 años? ¿Va a ser un sector industrial basado en una mano de obra barata o va a ser un sector industrial basado en la robótica y el capital y la energía? Entonces también tenemos que anticiparnos y tratar de entender esos cambios para de ahí concluir cuáles son las políticas más importantes y que más propendan a un desarrollo industrial y homogéneo del país. Entonces eso lo arranco como los elementos de incertidumbre muy fuertes que tiene pensar este problema. El crecimiento, la interpretación de las cadenas de valor, el impacto sobre el empleo y las formas productivas. Y yo creo que eso decide o define que un éxito industrial va a ser la combinación de tres factores fundamentales. Primero va a ser la aplicación de la inteligencia a los procesos productivos. No va a ser la mano de obra no calificada, sino la inteligencia humana aplicada al proceso, que por supuesto ya se mencionó que toda la economía del conocimiento, etc. Bueno, acá, por ejemplo, si uno mira a Israel, que es una de las sociedades más innovativas del mundo, el 50% de su mano de obra tiene una formación de posgrado. La mitad de la fuerza de trabajo tiene una formación que va más allá del secundario. Una de las sociedades más innovativas del planeta. En Argentina, como ustedes saben, la mitad de los chicos que tienen edad de terminar el secundario no terminan el secundario. Entonces estamos armando en lo que hace a la capacidad de adaptarnos y receptar todos esos cambios, estamos
en una situación mucho más endeble. El segundo tema que vamos a combinar es que en esas fábricas del futuro lo que se va a necesitar es energía. Ustedes saben que Estados Unidos en este momento está en un proceso de reindustrialización producto de la energía barata que se ha producido como resultado de la expansión de los recursos hidrocarburíferos no convencionales allá. Nosotros tenemos esos recursos, o sea que tenemos ese potencial de ser un país con energía barata a futuro. Y el tercero, por supuesto, es el capital. Y el desarrollo capital es que capitales externos quieran venir y se animen a invertir en Argentina, y eso tiene que ver con la seguridad jurídica, el respeto de los derechos de propiedad, que es algo que Argentina me parece que tiene que desarrollar, y también la defensa del propio ahorro interno. Nosotros tenemos una sociedad que en este mundo tan inestable que contaba Martín hace un minuto, nunca ha pagado el ahorro doméstico en Argentina, y eso explica en alguna medida por qué, como ustedes ponían en el video, la tasa de inversión en Argentina resulta tan baja. Entonces, inteligencia, energía y capital son las tres cosas que tenemos que desarrollar. Me parece que está claro lo que hay que hacer, pero hay que hacerlo. Gustavo Marangoni es licenciado en Ciencia Política, graduado en la Universidad del Salvador. Máster en Relaciones Internacionales de Flaxo. Es profesor y director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad del Salvador. Trabajó en la Secretaría de Agricultura, la Jefatura de Gabinete de la Nación y la Junta Nacional de Carnes. Hoy es presidente del Banco Provincia. Yo creo que el salto al desarrollo tiene que ver fundamentalmente con los temas de calidad. Sintéticamente, tomemos las últimas 3 décadas de nuestro país. Una década del 80 sin crecimiento, pero extrañamente con empleo. Lo que ustedes ven allí son las puntas, digamos, ¿no? De 4,8 más o menos a principios de los 80, 7,5 el desempleo, pero como la economía decreció prácticamente a un ritmo anual del 1%, era curioso el hecho de tener casi pleno empleo sin crecimiento. Luego pasamos a la economía del crecimiento sin empleo, con un aumento importante del desempleo, me refiero a los 90. Y en la actualidad, donde hemos tenido un crecimiento aproximadamente del 4% promedio y con un nivel de cuasi empleo pleno de 7,5, 7,8%, que hoy también está en la tapa de los diarios. Es decir, que estamos en una plataforma quizás más sugerente para encarar el sistema del crecimiento al desarrollo y obviamente apalancando allí con el crecimiento industrial, que es el tema que nos congrega hoy aquí. Pero para ello necesitamos dar un salto de calidad, porque este mercado de empleo que tenemos es un mercado de empleo dual. Hay 1/3 de los trabajadores que están no registrados, el llamado empleo negro, pero a la vez, dentro de los trabajadores que tienen un empleo formal, el sector público y también una parte de un segmento del sector privado es un empleo de muy baja productividad, y ese es un problema para poder dar el salto que necesitamos. Aquí procuré hacer un cuadro de lo que es la agenda de consenso de las políticas públicas, y van a ver que realmente hay un consenso, porque está prácticamente lo que cada uno de los panelistas anteriores ha expresado. Es una suerte de diagonal que cruza a la sociedad, que cruza al sector público, al sector privado, al sector de los trabajadores, al sector gremial. Fíjense ustedes que hay una coincidencia. Obviamente que el salto del crecimiento al desarrollo involucra necesariamente la estabilidad macroeconómica. Y también una regulación inteligente de parte del Estado que fomente las inversiones. Eso es un prerequisito fundamental del Estado, y esto lo decía recién Federico, esto es una acción indelegable, lo tiene que hacer el Estado. Y luego está el espíritu emprendedor que tienen que poner, obviamente, los empresarios. Los trabajadores con su compromiso con la productividad es fundamental. Y es fundamental también para el mundo gremial, que además de resguardar los derechos y las calidades de aquellos que están comprendidos dentro del mercado laboral, se puedan diseñar reglas que le permitan a los que están afuera poder entrar, porque eso también es un elemento importante, y también fundamentalmente me refiero a aquello que no perjudique la productividad de las empresas. Y después hay cuestiones que son compartidas. Todo lo que tiene que ser financiamiento, innovación, inversión es parte del sector público, es parte del sector privado. Hay que poner una I, no una O.
Hay antinomias que son absolutamente falsas y absurdas, y todo lo que hace a la capacitación, de la que aquí también han hablado todos, Dante, Ben y Miguel, creo que evidentemente nos pone dentro de esta agenda común que está compartida, y yo creo que es la discusión de calidad que tenemos que aprovechar en este año electoral, que ya de alguna manera se ha abierto, para poder discutir hacia dónde queremos ir. ¿Y hacia dónde queremos ir? Y acá van a ver también cómo compartimos lecturas comunes y autores comunes, ¿no? Porque esto de Argenlandia tiene que ver con la lectura común de Hausmann, que se hablaba aquí, de un economista del desarrollo, y ustedes verán que en un exceso de creatividad es la mezcla de Argentina y Finlandia. No es tampoco tan complicado. Podría ser con Nueva Zelanda. Hay otros países ahí también, pero por ejemplo con Noruega me daba mal, quedaba Argenruega, y a lo mejor no reflejaba exactamente lo que quería transmitir. Pero tiene que ver con el hecho de lo que ha mencionado aquí tanto Martín como Federico. El caso de Finlandia es un caso muy instructivo para la República Argentina. Los finlandeses tienen poca población, muchos árboles, así que podrían haber estado discutiendo, como a veces nos gusta a nosotros, décadas si exportaban madera o agregaban valor. Hicieron las dos cosas. Exportaron madera y además fueron agregando valor y se fueron, digamos, eslabonando y fueron desarrollando hacia adelante y hacia atrás. Lo cuenta muy bien Hausmann, la hago cortita. Para exportar madera primero tenés que cortar el árbol, para cortar el árbol necesitas desarrollar las máquinas que corten madera. Una vez que desarrollaron las máquinas para cortar madera, además vieron que las podían producir en serie y exportar. Y además, como aprendieron a cortar cosas, empezaron a cortar madera, hierro, acero, etc. Y empezaron a desarrollarse todo hasta que llegaron a los teléfonos, como se comentó aquí. ¿Qué quiero decir? Que no es, y acá se dijo también y está en el video, no es recursos naturales, industria, es todo. Yo no sé si es el lugar ideal para decir que hay que ir por todo, pero en este caso hay que ir por todo. Bueno, Bernardo, vos justamente dijiste aquí que el valor agregado por habitante en la Argentina es el mismo de 1974, es decir, 40 años atrás. Sin embargo, hay sectores de punta en la economía argentina. ¿Cómo se logró? Es para todos la pregunta. ¿Cómo se pudo desarrollar? Bueno, se desarrolló con heterogeneidad, pero no creció la torta. Creo que los elementos, lo planteó antes Dante, me parece que hace falta poner fuerza en términos de que el principal limitante hoy para que crezca el valor agregado industrial es la capacitación de la gente. El 35% de la gente de la Argentina hoy no tiene las capacidades para tener un trabajo que no sea vulnerable. Esto apareció con bastante claridad en el 2007, un año muy bueno donde había prácticamente pleno empleo y el 17% de la demanda de trabajo no se pudo cubrir. Y sin embargo había 800.000 chicos de los niní, había alrededor de un 7% de desocupados, había 1 millón y pico de personas con planes sociales. Pero básicamente esa gente no tiene las capacidades que requería la demanda de aquellos nuevos sectores que estaban creciendo. Por lo cual, hoy el tema central para crear una estructura industrial obviamente pasa por la educación. ¿Qué peso le otorgan al tipo de cambio respecto de la competitividad? Sí, dos reflexiones. Perdón. No, pero vinculado con esto también, María Laura. Primero, que evidentemente las comparaciones históricas llevan en primer lugar a tener presente que la Argentina, en etapas de su historia, tuvo altos grados de industrialización. Luego, evidentemente, existieron políticas, básicamente la dictadura militar comenzó en el 76, la propia década de los 90, que para el sector industrial implicaron un proceso de fuerte deterioro y evidentemente muchos de los indicadores están vinculados con las consecuencias de esa etapa. Respecto al tipo de cambio, es una variable significativa. Por supuesto que el tipo de cambio está articulado en el conjunto de las políticas, desde las macroeconómicas a todas las que estuvimos evaluando, pero creo que hay un concepto central. El atraso cambiario como concepto justamente caracterizó estas dos etapas que señalaba. El atraso cambiario es perjudicial para el desarrollo industrial. No quiere decir, evidentemente, que el tipo de cambio no tenga que tener los equilibrios necesarios para preservar los niveles salariales, para preservar los niveles de estabilidad de precios, las distintas realidades sectoriales, pero el concepto de atraso cambiario que caracterizó ese periodo de la dictadura y caracterizó parte de la década de los 90 significativamente, se vinculó con uno de los factores, entre otros tantos, que afectaron al desarrollo industrial. Sobre el Sí, Martín. cambio, ¿quieren decir algo? Sí,
El tipo de cambio es como una manera de adecuar la idiosincrasia de un país para que pueda comprar y venderle al mundo. Entonces, si yo soy un país que tiene un alto nivel de productividad, invierto mucho en investigación y desarrollo, tengo una población muy educada, tengo buena infraestructura, tengo energía barata, entonces yo puedo venderle al mundo a pesar de que mi moneda sea cara. Es decir, puedo venderle al mundo a pesar de pagar salarios de rico. Si yo tengo todas estas cosas que dije, corrupción, mala infraestructura, mala educación, mal nivel de investigación y desarrollo, mal nivel de inversión, un bajo nivel de inversión, entonces lo que necesito es ser más pobre en términos de la comparación internacional para poder comprar y venderle al mundo. Ejemplo del primer caso, Alemania. Ejemplo del segundo caso, Sudán. Sudán le puede comprar muy pocas cosas al mundo vendiéndole algunas cosas gracias a que tiene un tipo de cambio muy competitivo. Entonces, esto es el tipo de cambio. ¿Qué quiere decir esto? Que es una más de un montón de otras cosas. En la medida que mejoremos el resto de las cuestiones, vamos a poder tener un tipo de cambio más apreciado, es decir, ser más ricos, pero de manera compatible. Lo que estoy de acuerdo, además de que es un elemento fundamental con Miguel, es que hay que tener mucho cuidado con la volatilidad del tipo de cambio que genera consecuencias extremadamente nocivas. Y para eso, si no tenemos Estado, tener un poquito, por lo menos en las etapas iniciales, depreciado el tipo de cambio, es una política. Si yo no soy capaz de tener un Estado que pueda hacer política de intervención sectorial, es como la política más horizontal para promover en las primeras etapas una suerte de protección relativamente ecuánime que me empieza a señalar cuáles deberían ser los ganadores y perdedores. Bueno, suscribo totalmente a lo que se ha dicho, así que adiciono simplemente un comentario, que es que Argentina a veces ha tenido una cierta dicotomía, que cuando cambian las expectativas positivamente, empieza a tener un montón de flujos financieros, dinero que quiere venir a invertir, que quiere reacomodar el precio de los activos y que genera esos movimientos abruptos en el tipo de cambio, esas experiencias de atraso cambiario. Fíjense que se han dado, por ejemplo, en algunos momentos cuando ha mejorado, por ejemplo, en los años 90, cuando mejoró un poquito la institucionalidad respecto a la inversión en algunos sectores. Entonces, me parece que acá tiene que haber un compromiso de no repetir esas experiencias, de que el tipo de cambio tiene que tener una trayectoria de estabilidad. De hecho, es lo que hicieron Alemania y Japón en la salida de la Segunda Guerra Mundial. Mantuvieron un tipo de cambio relativamente competitivo y cuando no fueron los flujos financieros, sino que hubo un proceso exportador genuino, sostenido, que permitía, lo que decía Martín, que con esos salarios se podía vender de manera sostenida al mundo, bueno, se empezó a dar el proceso de apreciación cambiaria, pero me parece que ojo en Argentina con los flujos financieros que en el pasado han generado movimientos muy abruptos y muy perjudiciales para la industria y para la economía en su conjunto. El tipo de cambio competitivo y estable que nos quite esta volatilidad, que nos haga pensar que la única tabla de salvación es que aumente el tipo de cambio, baje el tipo de cambio, nos va a permitir pensar las cuestiones en serio que nos hace competitivos y todas las cuestiones que nombramos, desde los problemas al interior de la empresa, cómo mejoramos la calidad, cómo mejoramos la productividad empresarial y cómo mejoramos la competitividad sistémica. Digo, si no podemos trabajar en eso, siempre la única salida va a ser aumenten el tipo de cambio porque si no, no puedo sobrevivir. Habría millones de preguntas, espero que no se molesten los que no pudimos leer, pero el tiempo se termina y hay coincidencias, una palabra explícita, en este caso que es compromiso, y a veces está tácita, que es el compromiso de todos los que están acá de buscar coincidencias. Vamos a hacer ahora un break de 15 minutos y después vamos a tener 5 importantísimos empresarios para hablar sobre las empresas tradicionales y las empresas emergentes y los desafíos que se vienen para un perfil industrial.